contando, ¿ya? Lo que sí les quiero comentar, aparte de eso, es que yo ayer les subí la clase el día de hoy, que corresponde a virología, y también les subí un cuestionario que es una preparación para la Solemne 1. Así que ahí tienen un archivo PDF donde salen varias preguntas, creo que son como 30 preguntas de desarrollo para que estudien, porque eso va a servir mucho para su preparación para esta primera prueba solemne, ¿ya? Así que, hablando de esta prueba solemne, eh, nosotros de aquí en adelante, continuando con esta clase, la próxima semana tenemos libre, porque son nuestras vacaciones del 18 de septiembre, y una vez que volvamos de esa semana de pausa, vamos a tener una jornada de preparación para esa prueba solemne, donde vamos a ver algunas cosas importantes y también la revisión de ese cuestionario, ¿ya? Es toda la otra semana. Eso me dijeron a mí. ¿Qué les dijeron a ustedes? ¿O no les dijeron nada? Nada. No, es toda la semana. Sí, de hecho, por eso está marcada acá en el programa. Toda la otra semana es libre, así que nosotros la próxima semana no tenemos clases, ¿ya? Así que, a ver, para que no se confundan. Entonces, próxima semana no hay clases porque es la semana del 18 de septiembre y una vez que volvamos vamos a tener un repaso para la solemne, donde vamos a revisar ese cuestionario que yo les subí ayer. Así que les recuerdo o les aconsejo encarecidamente que hagan esa guía, ¿ya? No es difícil, pero son hartas preguntas. Si hacen bien esa guía, les va a ir súper bien en la primera solemne. Así que les va a servir bastante bien como preparación. Así que, ¿qué les va a entrar en esa primera solemne? Todo lo que hemos visto hasta el día de hoy. Eso quiere decir que entra introducción a la microbiología, que fue nuestra primera clase, inmunología, algunas cosas o en realidad entra el trabajo práctico número 1, donde se relaciona bastante con la introducción a la microbiología, así que no hay mucho problema. Y la clase del día de hoy, que es virología. Ya todo eso va a entrar en nuestro solemne 1. ¿Ya? Y una vez que pasemos nuestro solemne 1, vamos a tener, el resto del curso es casi todo bacteriología. Así que eso va a ser el punto fuerte de la segunda parte del curso. Y hablando de fecha de la prueba, hay que confirmar la fecha de la prueba, porque ahí ustedes tienen la semana, ¿ya? ¿No se han podido contactar al correo docente? Por, ¿es eso lo que ha pasado? Sí, está en la primera página de todas las clases. Ahí aparece el correo. Lo que pasa es que en otras secciones me han escrito al correo docente, algunos, no todos, y les ha rebotado. Entonces, por eso pregunto, ¿ya? Si es que se fijaron en que estaba el correo o no, ¿ya? Por eso pregunto eso. Así que escríbanme por cualquier, por cualquier cosa y si pasa algo raro, ahí yo les doy el correo. Otro correo, porque tengo otro correo de la universidad, pero no es de docencia. Profe, Eh, Dime. profe, le quería hacer algunas consultas. Por ejemplo, el formato de la prueba, ¿cómo va a ser? Va a ser prueba de alternativas. Creo que aquí sale en la diapo. Ya, no sé, ya le hemos colocado. Van a ser 35 preguntas, más o menos. Puede que sean más, quizá un poco menos. Y yo creo que van a ser solamente alternativas, ¿ya? Puede haber algún cambio porque uno puede hacer la prueba con, no sé, por ejemplo, verdadero y falso y que ustedes tengan que justificar. Uno puede hacer eso en aula virtual. O también uno puede colocar alguna pregunta de desarrollo, pero yo creo que van a ser solo de alternativas, ¿ya? Yo creo que todavía nos tenemos que poner de acuerdo en el departamento sobre cómo va a ser bien la prueba, pero yo creo que va a ser como dice acá, son 35 preguntas de alternativa en todo el tiempo de la clase, no son los 120 minutos.
Nosotros tenemos casi siempre 2 horas de clase. ¿Ya? Vale, profe. Así han sido todas sus pruebas, ¿o no? ¿No han tenido algún cambio? No, en general han sido como, sí, han sido así, más o menos. Sí. Todas siguen el mismo estilo. ¿Mm? Sí, sí, yo creo que va a ser la misma línea. Puede que haya algún cambio, pero yo les voy a contar de todas maneras. Les voy a contar antes si hay algún cambio en la estructura de la prueba. Profe, y lo último que le quería consultar es que, por ejemplo, los objetivos del laboratorio, ¿Ya? yo los saco según eh, lo que deberíamos haber hecho en el laboratorio o según lo que hicimos considerando que en el fondo por la pandemia no lo llevamos a cabo como tal. La verdad es que de las dos maneras está correcto. De las dos maneras yo lo voy a tomar como bueno, porque son dos puntos de vista o dos maneras de afrontar esto que está bien. ¿Ya? Porque en el fondo el punto de esto es que el objetivo esté bien planteado, ¿ya? Independiente que si ustedes fueron, o sea, podemos o no asistir al laboratorio. ¿Ya? Lo importante es que esté formulado de una manera correcta. ¿Ya? Vale, profe. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra duda tienen? Antes que se me olvide, para confirmarles la fecha de la prueba. La fecha de la Solemne 1 es el 1 de octubre. Ahí vamos a tener nuestra primera solemne. Así que a nosotros se nos viene una semana libre, que es la próxima semana, para los que se están conectando recién. Luego de eso tenemos una clase de repaso, donde hablaremos algunas cosas importantes de todas las clases que hemos tenido y también resolveremos dudas del cuestionario. Así que yo les subí un cuestionario que es una guía donde salen varias preguntas, alrededor de 30 preguntas sobre toda la materia, incluida esta clase. Así que estudien eso porque de ahí obviamente van a salir algunas preguntas que vamos a resolver en esa clase de repaso. La idea es que esa clase de repaso lleguen con dudas, no que lleguen sin saber nada, ¿ya? Por si acaso. Que a veces pasa eso que llegan a la clase de repaso sin haber repasado nada. No lo digo por este curso, sino en general todos, ¿ya? Así que para que aprovechemos bien esas 2 horas, pues, esa clase que nos quedaría, y luego el 1 de octubre sería nuestra primera solemne, ¿ya? Ya en la clase de repaso les voy a dar algún más detalle, algún consejo en relación a la prueba, pero como todavía no nos hemos juntado a hablar entre todos, todo el departamento, no sé, pero va a ser, estoy casi seguro que van a ser solo preguntas de alternativa. No creo que haya algún cambio, pero de todas maneras, cualquier cambio, cualquier cosa que sea importante, yo les voy a ir contando, ¿ya? Así que siempre los voy a ir guiando y dándoles algún consejo, ¿ya? Así que si no tienes más dudas, yo creo que podríamos empezar con la clase del día de hoy. Para su compañera que preguntaba por el correo, yo siempre lo coloco acá, vean, escriban algo y vean qué pasa, ¿ya? Porque en algunas secciones he tenido problemas que algunos, no todos, me han escrito y les ha rebotado, no ha llegado, no sé si lo han escrito mal o algo puede haber pasado, ¿ya? Pero me avisan. O sea, me avisan durante la clase, porque les puedo dar el otro correo que tengo, que también es institucional, pero no es para docencia. Yo lo ocupo para mis otras funciones en la universidad, ¿ya? Así que al final de la clase me pueden preguntar también cosas de ese estilo, ¿ya? Sobre el correo, sobre la guía también, perdón, el trabajo práctico, ¿ya? O sea lo que sea, ¿ya? El día de hoy nosotros vamos a tener nuestra clase de virología, donde vamos a ver varias cosas. Nosotros ya habíamos hablado sobre los virus un poquitito, íbamos a hablar un poquito sobre los virus en nuestra primera clase, en la clase introductoria. Por lo tanto, nosotros vamos a hablar un poco más de los virus, vamos a profundizar un poco, hablando un poco más sobre sus generalidades o repasando algunas generalidades
Y también hablaremos sobre la taxonomía viral, y donde taxonomía significa la clasificación que tienen los virus, si vamos a ver la manera en que nosotros podemos clasificar y distinguir a los virus. Y luego de eso, luego de esa parte teórica, nosotros vamos a hablar sobre algunas enfermedades bien importantes, unas bien bastante conocidas, que son infectadas o que son originadas a partir de virus, ¿ya? Y eso va a ser toda la segunda parte de la clase, ¿ya? Así que vamos a ver hartas cosas el día de hoy. Entonces, como nosotros ya habíamos hablado de los virus, habíamos nombrado algunas cosas importantes. ¿Qué recuerdan de los virus? ¿Qué son los virus? ¿Qué características tienen? ¿Qué son importantes? No tienen ADN. O sea, hay algunos que no tienen ADN, ¿ya? Pero deben tener algo relacionado con eso. Si no tienen ADN, ¿qué deberían tener? ¿ARN? ARN. Entonces, los virus son bien, bien complicados y siempre han sido un dolor de cabeza para la biología, con la biología moderna en realidad, y con moderna me refiero de los años 50 en adelante. Y eso que ustedes dicen está súper bien, es una de las partes bien importantes, y es que los virus tienen ADN o pueden tener ARN, ¿ya? Tienen esa dualidad, incluso hay algunos que tienen mezcla de los dos. Entonces eso ya hace que sean un poquito complicados. ¿Qué otra cosa recuerdan? ¿Qué otra cosa creen que es importante de los virus? Que no se consideran seres vivos, porque requieren de una célula para servirse de ella Claro, y por eso, duplicar su material genético. claro. Eso también es una característica muy, muy importante de ellos, y es que no son considerados como vivos, aunque hay algunos que también los consideran como vivos. Eso es un debate que hay en virología sobre cómo los vamos a clasificar. Hay muchos científicos que están a favor de nombrarlos como ser vivos, otros que no. Entonces ahí hay una dualidad. Y eso es porque uno dice que son tan complicados, ¿ya? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa recuerdan? El tema de la transcriptasa inversa, Eso, que eso hay algunos también. retrovirus que, o sea, perdón, hay algunos virus que ocupan la transcriptasa inversa, que si no me equivoco es una enzima o molécula que permite al virus convertir su ARN en ADN Sí, para poder duplicar su material genético en una célula huésped. claro, sí, eso también fue un gran descubrimiento, la transcriptasa reversa, y eso también es algo único que tienen los virus, que no se encuentra en otros microorganismos, ¿ya? Entonces, esas cosas son súper importantes en relación a los virus, por eso son tan complicados de estudiar, y eso es lo que hace la virología. La virología se encarga de estudiar a los virus desde un punto de vista bioquímico y también clínico. Eso significa que ellos también estudian las enfermedades que están asociadas a los virus. Entonces recordemos algunas cosas generales sobre los virus, aparte de lo que ustedes han dicho, que está súper bien. Y es que los virus son entidades biológicas microscópicas, y en realidad más que microscópicas, son casi, o son nanoscópicas, en realidad, porque son muy, muy pequeños. Son los microorganismos más pequeños que existen. Y ellos consisten básicamente en ácidos nucleicos, o básicamente su genoma, que está rodeado por una cubierta proteica, lo que se conoce como cápside. Y algunos de ellos también tienen una envoltura que tiene un carácter lipídico, donde también contienen algunas proteínas de membrana, lipoproteínas, glicoproteínas, donde su función principal es ser receptores celulares, ¿ya? Entonces también, como ustedes también nombraron, los virus son verdaderos parásitos, por lo tanto ellos, para llevar a cabo sus funciones, deben infectar a una célula, y los virus particularmente infectan todo. Los virus son capaces de infectar bacterias, animales, plantas. Y también algo bien especial que tienen los virus es que son altamente específicos en relación a las células que ellos infectan, si lo vemos en un organismo complejo como nosotros. Porque los virus no atacan indiscriminadamente, sino que tienen sus células objetivo.
Y por eso también son importantes los receptores de membrana que ellos tienen, porque eso es lo que finalmente les da la especificidad a cada uno de los virus. Entonces, hay virus que se especializan en atacar sistema nervioso central, como el virus de la rabia, otros que atacan sistema nervioso periférico, otros que atacan mucosa, atacan piel, el sistema respiratorio, otros que se especializan en órganos genitales. Entonces, todo eso viene dado por estos receptores de membrana que tienen los virus. Más adelante nombraremos alguno de estos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quieren los virus o cuál es la función? Los virus básicamente una vez que infectan una célula se van a apoderar de toda la maquinaria proteica o maquinaria metabólica que tiene la célula huésped para que él tome el control para hacer las cosas que quiere el virus. ¿Qué es lo que quiere hacer el virus? El virus quiere replicar su material genético, como uno de ustedes también dijo recién, y también sintetizar proteínas que van a ser necesarias para el virus. Entonces esas son las dos funciones principales que tienen los virus. Se van a apoderar para hacer lo que el virus quiere o lo que el virus necesita. ¿Cuáles son esas cosas? Replicar su material genético y sintetizar proteínas. ¿Ya? Entonces, ¿qué características generales tienen los virus? Una de ellas, y que es de las más importantes también, complementando lo que ustedes dijeron, es que los virus no tienen actividad metabólica. Debido a que los virus no tienen toda la maquinaria proteica para llevar a cabo la síntesis de ATP, no tienen ribosomas, por lo tanto tampoco pueden sintetizar proteínas, y esto hace que ellos sean parásitos intracelulares. ¿Ya? Y también, como dije recién, son los microorganismos más pequeños que existen, estando en la escala de los nanómetros, y es por eso que su estudio es tan difícil, porque al ser muy pequeños, requiere exclusivamente el uso de microscopía electrónica. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de los virus y que son organismos muy pequeños, es útil poner esto en perspectiva para ver el espectro completo en relación a, una, la microscopía y también a lo que nosotros podemos diferenciar. Entonces nosotros con nuestros ojos podemos diferenciar cosas grandes. Con cosas grandes me refiero a que puedan tener cientos de metros. Nosotros podemos distinguir súper bien los árboles, podemos distinguir súper bien un edificio enorme. Pero si nos vamos a tamaños más pequeños, y con pequeños me refiero a la escala de los milímetros, ahí a nosotros nos va a costar diferenciar algunas cosas, y dependiendo de la visión de cada uno de nosotros. Pero ya cuando pasamos a la escala micro, entramos en el dominio de la microscopía óptica, y aquí es donde típicamente trabaja la microbiología. Entonces en la escala micro nosotros ya encontramos células, encontramos algunos organelos, el núcleo particularmente. Entonces aquí nosotros podemos hacer una muy buena descripción, pero si queremos ir más en detalle y ver a una escala mucho mayor, aquí entramos en dominio de la microscopía electrónica, donde típicamente hablamos de las estructuras a escala nanométrica, y es ahí donde encontramos a los virus. Y también aquí hay algo bien interesante, y es que hay algunos virus que son muy pequeños, algunos que tienen 20 nanómetros, en distancia, que eso incluso comparable con algunas proteínas o algunos lípidos. Entonces, eso también muestra lo pequeño que son los virus y por qué también para ellos es tan fácil infectar o por qué es tan difícil a veces contener su diseminación, ¿ya? Entonces eso es importante tener en perspectiva, ¿ya? Entonces cuando hablamos de virus, también nosotros debemos hablar sobre su morfología, ¿ya? No, su morfología base. Nosotros más adelante vamos a hablar un poco más sobre la morfología, pero aquí nosotros debemos mencionar su morfología en base a la estructura que ellos tienen. Y cuando hablamos de los virus, nosotros hablamos de dos tipos principales en base a su estructura, y es que pueden ser virus desnudos o virus que tienen envoltura. Entonces, ¿en qué consiste un virus desnudo? Es simplemente su genoma, el genoma del virus, rodeado por la cápside, rodeado por esta estructura proteica. Y cuando nosotros tenemos un virus con envoltura,
Tenemos también esa misma estructura, el genoma, una cápside, que es la estructura proteica, justo con la envoltura que tiene una naturaleza lipídica, ¿no? Entonces aquí también cuando nosotros hablamos de los virus hay otro término importante que es la nucleocápside. ¿Y qué es la nucleocápside? Es la suma entre el material genético del virus y la cápside, ¿ya? Eso es cuando uno se refiere sobre la nucleocápside, ¿ya? También aquí hay otro concepto importante que es el de virión, y que para nosotros en el lenguaje tradicional, incluso en el lenguaje pedagógico, hablar de virión o hablar de virus es prácticamente lo mismo, ¿ya? Son prácticamente sinónimos, de hecho lo podemos considerar así sin ningún problema. Pero si nosotros somos más finos con la definición que esto tiene, ¿a qué se refiere un virión? Eso es básicamente una partícula viral completa y que es altamente infecciosa, ¿ya? Nosotros más adelante vamos a ver una diapo y ahí vamos a ver el ejemplo de virión, pero para efecto de nuestra clase y del curso, lo podemos tomar como sinónimo sin problema, ¿ya? Así que esto es importante porque debemos saber la estructura que tienen los virus y también saber cuál es la función que tiene la cápside. Entonces la cápside es bastante importante porque es quien está encargada de transportar los ácidos nucleicos desde el virus hasta la célula objetivo, hacia la célula que ellos están atacando. Por lo tanto, debe protegerlo sobre algunas nucleáceas que hay en las células que yo estoy atacando. Posee también reconocimiento por estos receptores celulares que van a permitir el reconocimiento del virus, y con reconocimiento me refiero a la célula que ellos están atacando, por eso es que también decía que son altamente específicos, y también tienen propiedades antigénicas, y esto significa que ellos también deben ir burlando nuestro sistema inmune, y ellos son capaces de defenderse. Entonces ahora nosotros vamos a hablar un poco más sobre la clasificación, ¿ya? ¿Tienen alguna duda hasta ahora, antes de seguir? Si tienen dudas, me van preguntando, ¿ya? Entonces ya habiendo hablado algunas de estas cosas generales, muchas de ellas nosotros ya las habíamos visto en nuestra primera clase, ahora vamos a hablar sobre la taxonomía viral, que es la clasificación que ellos tienen. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a clasificar los virus o cuál es la mejor manera de clasificar a los virus? Nosotros podemos clasificar de tres maneras diferentes. Uno de ellos es la morfología de las partículas virales, y como morfología viral, en este caso se refiere a cómo nosotros podemos observar y distinguirlos al microscopio electrónico. También tenemos una diferencia por el tipo de genoma viral, y eso corresponde a lo que ustedes nombraron al principio, que es, hay virus que están compuestos por ADN como material genético, y otros que tienen ARN, y tercero, que tiene que ver con el mecanismo de producción de su RNA mensajero, que eso se conoce como RNA mensajero de Baltimore, que tiene que ver con la persona que desarrolló esa clasificación. Así que nosotros ahora vamos a ir viendo cada una de estas clasificaciones en detalle. Por lo tanto, nosotros vamos a realizar la clasificación en estos tres tipos distintos. El primero en relación a la morfología que tienen las partículas virales, que la manera que nosotros vemos al microscopio, donde aquí se distinguen varias simetrías, y esto sigue el nombre de simetría porque algunos de ellos tienen unas geometrías bien definidas, entonces por eso se ha acuñado el término de simetría para esta morfología viral. El segundo tipo tiene que ver con el genoma viral, eso ustedes ya lo habían dicho, y el tercer tipo, que es el mecanismo de producción del RNA mensajero, es la clasificación más complicada que tienen los virus y que está orientada principalmente a la naturaleza del RNA mensajero. Entonces en esto se distinguen varios grupos, que va del 1 al 7, donde podemos ver más en detalle cómo es el material genético de los virus. Y aquí hay varias cosas súper interesantes, y es que, y parte porque también los virus son tan dolor de cabeza, y es que nosotros encontramos varios tipos cuando estamos hablando
de material genético de los virus. Es bastante simple decir que tienen ADN y ARN, pero también esto se va complicando un poco más. Por ejemplo, hay virus que tienen ADN que es bicatenario, y eso significa que tienen dos cadenas, y eso nosotros estamos acostumbrados. Pero también hay virus, como el grupo 2, que tienen ADN que es monocatenario. Eso significa que solo tienen una cadena de ADN. Y cuando pasamos al caso de los ARN, también tenemos lo mismo. Tenemos ARN que es bicatenario, y eso también fue un golpe un poco a la biología tradicional, porque las moléculas de ARN normalmente son monocatenarias. Entonces, aquí hay otra cosa rara. Y no solo eso también, sino que las cadenas de ARN que son monocatenarias tienen un sentido. Y eso sí lo sabíamos, porque para que los ribosomas puedan leer los ARN mensajeros, deben tener un sentido. Entonces, para que un ribosoma lea un RNA mensajero, debe ser un ARN monocatenario y debe tener un sentido positivo. ¿Ya? Eso es bien importante. ¿Ya? Así que nosotros en nuestra clasificación vamos a ir hablando un poco más sobre esto, pero hay cosas que ya desde ya vale la pena ir mencionando. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la morfología que tienen los virus, la primera de ellas es la simetría icosaédrica. Hay varios virus que siguen este tipo de geometría que es la diferencia, ¿qué? ¿De qué cosa? Ah, que bicatenario es la doble hebra, ¿ya? Que tiene dos cadenas, como nuestro ADN. Son dos hebras. Y cuando tienes un monocatenario, es que tienes solo una hebra, ¿ya? Esa es la diferencia que tienen ellos dos, ¿ya? ¿Esa era la pregunta? Eso depende del virus, no de la bacteria. Estamos hablando de virus, no de bacterias, ¿ya? Cuidado con eso. Estamos hablando de virología. La virología estudia los virus. No confundan y no metan bacterias en este lugar, ¿ya? Cuidado con eso. No confundan a los virus con las bacterias. Son totalmente distintos los virus con las bacterias, ¿ya? Ahí tiende a haber un poco una confusión. De hecho, a nivel evolutivo, no hay ningún parentesco entre los virus y las bacterias. Así que ellos no se cruzan. O sea, a nivel evolutivo uno sabe más o menos el punto donde comenzaron a aparecer las bacterias. De respecto a los virus, no hay mucha información. No se sabe mucho de su origen. Entonces, en términos evolutivos, no hay tanta información como en relación a las bacterias. Pero lo que uno sí sabe es que los virus y las bacterias no son parecidas, ¿ya? Así que no tienen ninguna relación y probablemente en ningún punto de la evolución se tocaron entre ellos. Entonces, porque tiende a haber la noción de que primero aparecieron los virus, después las bacterias y después sigue el resto. Pero virus y bacterias no están emparentados, no hay nada que argumenta a su favor. Entonces, normalmente cuando uno habla de evolución y de parentesco, hay alguna secuencia de ADN que tienen en común, ¿ya? Pero en caso de virus y bacterias no hay nada que argumente en ese favor, ¿ya? Así que por favor, no se confundan. Virus una cosa, bacterias es otra, ¿ya? Así que en esta clase estamos hablando sobre virus, ¿ya? Y en esta parte nosotros estamos hablando específicamente sobre la morfología que ellos tienen. Y la primera morfología que vamos a hablar es sobre la simetría icosaédrica, que yo creo que ustedes la conocen porque hay algunas moléculas químicas que tienen esta geometría icosaédrica, hay algunos boranos, esos hidruros de boro que siguen esta geometría, y también los famosos fullerenos, que son también alótropos de carbono, siguen esta simetría que es bien regular, que es básicamente como una pelota de fútbol. Entonces, hay varios virus que siguen este tipo de estructura icosaédrica, especialmente es la nucleocápside la que tiene esta estructura
esta geometría en particular. Y aquí hay algo también interesante que a nosotros nos suelen enseñar, y es que la naturaleza no sigue geometrías regulares, y eso es mentira. En realidad la naturaleza sí tiene geometrías que son perfectas, tanto a nivel micro como a nivel macro. Entonces aquí nosotros tenemos un ejemplo de perfección a nivel molecular, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de simetría icosaédrica, eso nos permite diferenciar algunos virus cuando nosotros estamos observando al microscopio electrónico. Por ejemplo, un adenovirus es un ejemplo de un icosaedro desnudo. Entonces aquí nosotros vemos la cápside. De hecho, se logran diferenciar las proteínas. Cada una de ellas, de estos círculos que ustedes ven acá, son proteínas de la cápside. Entonces aquí también uno ve el poder que tiene la microscopía electrónica, que nosotros incluso podemos ir viendo las proteínas. Entonces ese es el gran valor que tiene la microscopía electrónica, que nosotros podemos ir ver con gran resolución estructuras que son bastante pequeñas, ¿ya? También nosotros tenemos icosaedros que tienen envoltura, como el virus del herpes simple. Entonces acá nosotros vemos en el interior la nucleocápside, y aquí nosotros podemos ver la envoltura. De hecho, todo lo que nosotros vemos acá, que se ve un poco más claro, son los lípidos, ¿ya? La estructura de los lípidos. Y esta parte que está más oscura, probablemente está teñida, la parte de la cabeza de los fosfolípidos, que uno los puede teñir con algunos metales pesados, donde uno ocupa tetraóxido de osmio, uno ocupa para teñir, en realidad para dar el contraste a las bicapas lipídicas. Un metal bastante tóxico, pero que funciona súper bien para que uno pueda distinguir, ¿ya? También nosotros tenemos la simetría helicoidal y cómo se va formando este tipo de simetría. Aquí va siguiendo básicamente va siguiendo los giros que tiene el material genético, ya sea ADN o RNA. Entonces los capsómeros comienzan a unirse a esta estructura que va girando, y eso es lo que da la simetría helicoidal. Un ejemplo clásico de esto es el virus de la rabia. Entonces cuando uno ve esta especie de tubos es porque tiene una simetría helicoidal. Entonces, como ya ven, la simetría icosaédrica respecto a la simetría helicoidal son bastante distintivas. Entonces uno las puede diferenciar súper bien cuando las ve al microscopio electrónico. Y también nosotros tenemos la simetría binaria, que es una combinación de las dos simetrías anteriores, donde nosotros tenemos virus que tienen esta cabeza, tienen cabeza-cola. Esta es una de las imágenes más, yo creo, de las que más aparecen, las que uno más ha visto de los virus, ya sea en revistas especializadas o en prensa tradicional, y en series, películas, por ejemplo, la más visualmente atractiva. Y esto consiste en virus que tienen una cabeza y una cola, donde la cabeza, como vemos acá, tiene una simetría icosaédrica y la cola tiene una simetría helicoidal. El ejemplo clásico de este tipo de simetría corresponde a los bacteriófagos. ¿Y qué es lo que hacen los bacteriófagos? Los bacteriófagos se especializan en infectar bacterias. Y de ahí donde nosotros hemos adquirido la gran mayoría del conocimiento en relación a los virus, es el estudio sobre la acción de estos virus en bacterias, ¿ya? Recordemos aquí algo importante que yo no mencioné anteriormente, y es que nosotros no podemos hacer cultivos de virus. Están en la escala nanométrica, no podemos trabajar de esa manera. Entonces nosotros sí hacemos cultivos de bacterias, pero no de virus. Entonces, ¿cómo nosotros podemos estudiar también a los virus? Nosotros lo estudiamos en base a las células o al microorganismo que ellos están infectando. Entonces, especialmente la gran mayoría del conocimiento que nosotros tenemos es de la acción de bacteriófagos, que ellos están encargados de infectar bacterias. También nosotros tenemos la simetría compleja, y esto corresponde a una nucleocápside que puede ser ya sea helicoidal o icosaédrica, que está cubierta por una envoltura laxa. Entonces, ¿a qué nosotros le llamamos simetría compleja? Básicamente uno en ciencia acuña el término simetría compleja a lo que nosotros no tenemos idea cómo definir. No sabemos qué forma pueden tener,
o no tienen esa forma regular. Entonces, todas esas cosas simplemente le llamamos complejas y con eso nos ahorramos el problema de buscar un nombre un poco más rebuscado. Y en este caso nosotros encontramos al virus de la viruela y al virus de la hepatitis B. ¿Ya? Entonces aquí que aparece el virus de la viruela, es útil hablar un poco sobre él porque es un virus que atacó mucho en el periodo especialmente del descubrimiento de América y junto con el periodo de la conquista, porque fue este virus responsable de que muriera la gran mayoría de los nativos. Y este es un virus que en los años 70 fue totalmente erradicado, así que nosotros no tenemos el virus de la viruela. De todas maneras se sigue estudiando y hoy en día es considerado como arma biológica. Y las únicas personas que pueden trabajar con este virus son laboratorios militares. ¿Y cuáles son esos laboratorios militares? Los que están en Estados Unidos, Francia, Alemania, China, Rusia. Los que siempre están metidos en algo medio raro. Ellos son los que tienen el control del virus de la viruela. Por lo tanto, no es solo que ellos tengan el virus, sino que también tienen los antídotos. O sea, perdón, las vacunas. Entonces, de todas maneras, ellos siguen estudiando estos virus porque una característica bastante notable de todos los virus, aunque unos expresan esto en mayor medida que otros, es su gran variabilidad genética. Entonces ellos pueden cambiar muy fácil. Entonces en todos estos centros de investigación que están protegidos por militares, van haciendo todos estos estudios. Entonces eso permite también que vayan desarrollando conjunto a esto el desarrollo de nuevas vacunas. Es un detalle importante de mencionar. ¿Ya? Entonces ahora nosotros vamos a ver algunas cosas sobre el genoma viral. Nosotros ya habíamos hablado de esto, nosotros ya sabemos que hay virus que se forman a partir, o su material genético es a partir de ADN, otros que son a partir de RNA, pero esa es la versión simple de esta historia, porque si nosotros profundizamos un poco más, el genoma viral es bastante más complejo. Ya solo cuando nosotros estamos hablando de DNA en general, para los virus, hay virus que tienen DNA bicatenario, y también hay DNA monocatenario, entonces ya ahí complicamos un poco esta historia. Y para el caso de RNA es lo mismo. Hay RNA que es bicatenario y hay RNA que es monocatenario. Y no solo con esto, no solo con esto, también los virus han, han roto un poco el dogma de la biología central. Recordemos que el dogma de la biología, o la biología moderna en realidad, es que la vida está formada a partir de ADN, y a partir de ADN nosotros podemos obtener RN, perdón, RNA, y a partir de RNA nosotros podemos sintetizar proteínas. Entonces nosotros seguimos siempre la ruta ADN, ARN, proteína. ¿Y qué llegaron? Llegaron los virus y nos rompieron esto. Entonces no solo porque los virus están formados a partir de RNA como material genético, sino que también llegó el descubrimiento, como dijo uno de sus compañeros, el descubrimiento de los retrovirus. ¿Y qué es lo que hacen los retrovirus? Los retrovirus son virus formados por RNA, son capaces de sintetizar ADN y a partir de ADN proceder a la replicación de su material genético o a la síntesis de alguna proteína. Entonces esto también vino a complejizar aún más el estudio relacionado con los virus. Entonces, cuando hablamos de virus a base de DNA, virus a base de RNA, hay ejemplos bastante conocidos, en particular virus formado a partir de ADN como material genético, está toda la familia de los herpevirus. Cuando hablamos de virus formados a partir de RNA, tenemos a nuestro conocido coronavirus, donde nosotros al final vamos a hablar un poquito sobre él. Pero acá nosotros llegamos a la tercera clasificación, que es el mecanismo de producción del RNA mensajero, que es la clasificación de Baltimore. Entonces, ¿en qué se basa esta clasificación? Esta clasificación se basa en todas las maneras que nosotros podemos llegar a formar un RNA mensajero.
Recordemos que el RNA mensajero es necesario, es vital para la síntesis de proteínas. Entonces, cuando hablamos de los virus necesitan proteínas. ¿Para qué? Para la cápside, una de ellas, y también para la síntesis de receptores celulares. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos este RNA mensajero que debe tener un sentido positivo. Entonces, todos los tipos de, ya sea ADN o RNA viral, va a tener que llegar a este RNA mensajero. Entonces, en eso se basa la clasificación de Baltimore. Entonces, cuando tenemos material genético formado a partir de ADN bicatenario, sigue el proceso normal de transcripción para generar un RNA mensajero con sentido positivo. Hay tipos de virus que ellos en sí mismos son un RNA mensajero porque cumplen con las condiciones para hacerlo. Entonces, de inmediato ellos pueden actuar como un RNA mensajero. Otros virus que necesitan transcripción para cambiar la polaridad que tiene la cadena, y esto va pasando con varios tipos de virus, hasta que nosotros llegamos acá a nuestro retrovirus, que es lo más interesante, y es que estos virus, este tipo de virus, son formados a partir de RNA, pero la característica particular es que ellos, a partir o gracias a una enzima llamada transcriptasa reversa, ellos pueden formar ADN. Y una vez que ellos han formado ADN, pueden sintetizar un RNA mensajero. Entonces, el descubrimiento de la transcriptasa reversa es interesante no solo a nivel de virus, sino que esta enzima en particular pudo haber tenido un rol bastante importante en la evolución, en el desarrollo temprano del ADN y ARN. Entonces hay una conexión bastante estrecha entre ellos dos. Entonces, para muchos genetistas que se enfocan principalmente en la parte evolutiva, el estudio de esta enzima es bastante importante, es algo bien interesante. ¿Ya? Entonces, ¿de qué trata esta clasificación de Baltimore, todas estas 7 clases? Más quieren en detalle de cada una de ellas. Lo importante acá que debemos tener en esta imagen es el objetivo que tienen los virus. Recordemos que en las primeras diapos yo les dije que los virus tienen 2 objetivos. Uno de ellos es replicar su material genético y otro objetivo es sintetizar proteínas. Entonces, cuando un virus entra en contacto con su célula objetivo, una vez que está infectando esta célula, independientemente del genoma que ellos tienen, van a replicar este material genético, y eso lo podemos ver en todas estas imágenes. Tiene que haber replicación de este material genético y también tiene que haber una síntesis de ARN mensajero para los que necesitan sintetizar este ARN mensajero, para que ese RNA mensajero es necesario para la síntesis de proteínas. Entonces recordemos que los virus necesitan material genético, su material genético, más proteínas. ¿Para qué? Porque luego de eso yo los junto, ocurre el ensamblaje de un nuevo virus, donde yo voy a tener el material genético de mi virus, junto con la cápside, que es la envoltura que tiene, y también esto me va a mí permitir tener los receptores celulares necesarios para que el virus pueda seguir infectando. Entonces, esta última es la manera más difícil o un poco más compleja de clasificar a los virus. No sé si hasta acá tienen dudas antes de cambiar y seguir con el resto de la clase. ¿Se entiende hasta acá todo esto? Dime. Sí, sí, solamente trabaja con ellos. ¿Ya? Sí, la transcriptasa reversa es bien específica y solo la contienen los retrovirus. ¿Ya? Entonces nosotros ahora vamos a hablar sobre enfermedades que son transmitidas por los virus, que los virus son responsables
de todas estas enfermedades y vamos a comenzar hablando sobre el VIH, que es probablemente la enfermedad de origen viral más conocida a nivel mundial, la más peligrosa también en términos de enfermedad de transmisión sexual y porque no tiene cura. ¿Ya? Y probablemente nunca vamos a encontrar una cura para el virus del VIH. Entonces, ahora vamos a hablar de algunas cosas respecto a él. Entonces, el- esta enfermedad es causada por el virus de inmunodeficiencia humana y esta enfermedad se caracteriza por ser o por provocar una inmunosupresión profunda, eso quiere decir que apaga totalmente nuestro sistema inmune, y eso va acompañado por el desarrollo de varias infecciones o enfermedades oportunistas, y eso quiere decir cualquier enfermedad a la cual nosotros nos podamos ver sometidos, desde resfrío hasta algo más complejo. Esto también va acompañado por el desarrollo de neoplasias, que eso corresponde a una formación anormal de algún tejido, y eso puede tener algún carácter benigno o maligno. Y también en estados más desarrollados continúa con una degeneración del sistema nervioso central. Entonces, nosotros en nuestra clase anterior sobre inmunología, nosotros ya habíamos hablado un poco sobre el VIH y nosotros ya sabemos que este virus es súper desgraciado porque ataca selectivamente los linfocitos TH. Los linfocitos TH son los linfocitos T helper y esos son los linfocitos que van a regular y van a mediar toda nuestra respuesta inmune celular y respuesta humoral. Por lo tanto, está atacando justo a nuestro centro que está coordinando toda la respuesta inmunológica. Por lo tanto, una vez que se apaga este linfocito TH, nosotros quedamos totalmente expuestos a cualquier infección o a cualquier enfermedad, que en condiciones normales sería totalmente inocua para nosotros. Entonces, cuando hablamos del linfocito TH, esta es otra manera donde ustedes lo pueden encontrar. Lo pueden encontrar con esta nomenclatura también. Entonces, ¿cómo puede ser transmitido el virus del VIH? La principal manera en que él es transmitido es por origen sexual, y es acá donde el uso de preservativos es muy importante. Y aquí hay un poco que esto en parte demuestra la irresponsabilidad que nosotros tenemos como seres humanos, ya que tenemos una enfermedad de origen sexual que es tremendamente peligrosa, que nosotros no tenemos cura, que es básicamente una sentencia de muerte, donde cerca del 80 o quizá un poco más de los casos se podrían prevenir solamente por el uso de preservativo. Entonces, nosotros estamos expuestos a una enfermedad que es tremendamente horrible y no tomamos el peso respecto a ello. Entonces, parte es por el poco conocimiento, poca educación que hay, pero para nosotros como occidentales deberíamos estar totalmente atentos a este tipo de enfermedades donde nosotros tenemos en gran mayoría la culpa de esta transmisión, pero es un pensamiento que sirve muy bien para nosotros como pensamiento occidental, pero en todo el mundo no piensan de la misma manera. Hay lugares muy distintos porque tienen culturas y religiones diferentes, donde muchas de ellas no permiten el uso de preservativo. Entonces, de todas maneras, habría algún nivel de transmisión no tan alto como el que tenemos ahora, y eso especialmente para Chile, que tiene un serio problema de VIH. En los últimos años ha aumentado el número de casos cerca de un 300%, pero lo que es más grave es que ha aumentado en todo lo que son preadolescentes, adolescentes. Entonces, entre los 13 y los 18 años, los casos han aumentado tremendamente. Entonces, Chile tiene un serio problema que yo no sé por qué no han hecho nada al respecto. No hay nadie del ministerio que haya hablado sobre esto, ni tampoco a nivel gubernamental. O sea, en parte es porque ahora estamos en una pandemia, pero debería haber mucho más. Sí, en la India, en muchos países de África no son permitidos. Entonces, y coincide también con que esos lugares tienen un nivel muy alto de población. La India es un país hiper mega poblado, entonces la cantidad de casos que se pueden esparcir en esos lugares es verdaderamente grande. Pero nosotros como Chile tenemos uno de los índices más altos, yo creo que ya estamos en los más altos de Sudamérica. Típicamente Brasil tenía los números más altos, pero Chile también ha entrado en ese lugar, y es preocupante porque nosotros somos pocos, somos 18 millones más o menos,
y no nos podemos comparar con nuestros vecinos que tienen 40, 50 millones o más millones de habitantes. Entonces, para nosotros es un problema tremendamente grave, más aún en la gente preadolescente, en ese rango de edad, 13, 18 años, es verdaderamente alarmante. Entonces, como no se cuidan, esparcen mucho, mucho más el virus. Entonces, ya en adultos se ha logrado contener un poco, ya ahí hay más conciencia, con adulto me refiero de 30 años hacia arriba, se ha frenado un poco, pero a nivel adolescente esto ha incrementado tremendamente. Sí, es demasiado grande demasiado grande el avance. Entonces esos son datos que no solo han sido brindados por el ministerio, sino también por la comunidad de químicos farmacéuticos, que ellos también llevan un control de los medicamentos que se pueden ocupar para VIH. ¿Ya? Entonces, es el principal tipo de manera de contagiar el virus, pero también puede ser por sangre contaminada, y que eso se ha dado mucho en pacientes que son drogadictos. No solo eso, sino que también cuando hay casos de mala manipulación del material de laboratorio, específicamente con el uso de agujas, el uso de jeringas, porque ese tipo de material debe ser desechado inmediatamente. Entonces hay algunos lugares que tienen muy malas prácticas donde son reutilizados y eso no puede ocurrir. Hay material de laboratorio que uno sí puede esterilizar y hay otro material de laboratorio que no es esterilizable y ese debe ser desechado de inmediato. Y en este sentido hay un caso que fue bastante notorio y bastante grave, que coincidentemente fue en la India también, como uno de sus compañeros me nombró recién en el chat. Y es que en la India había un médico que simplemente porque no quería gastar dinero en más agujas, el tipo las reutilizaba. Cuando lo descubrieron, el tipo contagió a más de 1000 personas. Entonces el tipo contagió a hombres, mujeres, niños, lactantes. Entonces creo que el caso más terrible, el caso más impactante de infección masiva por VIH por negligencia médica, ¿no? Entonces, también eso es algo a tener muy en cuenta. Entonces, ¿en qué consiste el virus del VIH si nosotros ya nos vamos a un nivel molecular? El virus del VIH es un retrovirus de ARN. Entonces, eso ya hace que sea difícil su estudio, porque nosotros este tipo de virus los conocimos no son tan antiguos, entonces tenemos un virus que es altamente peligroso y que justo su material genético corresponde a un retrovirus. También el virus contiene otros tipos de proteínas, algunas enzimas que no pudo sintetizar el virus por sí mismo. Recuerden que los virus no pueden sintetizar esto, sino que son estructuras proteicas que vienen de la versión anterior, ¿ya? Del huésped donde ellos estuvieron. Entonces, ¿qué es lo que hace el virus del VIH y dónde ataca? Como dije recién, ataca a los linfocitos T helper, a los linfocitos TH, y aquí hay que detenernos un poco porque ustedes pueden encontrar esto con estos dos nombres, ¿ya? Como THD4 o TCD4. Entonces, los dos corresponden al linfocito T helper. El punto es que con este TC no se confundan. Recuerden que en nuestra clase anterior nosotros hablábamos del linfocito TH, que era T helper, y el linfocito TC, que era el linfocito citotóxico, ¿ya? Pero ¿por qué aquí en este caso colocan TC? Eso viene por la traducción al español, que es T colaborador, ¿ya? Entonces, para fin de nuestra clase, todo lo que aparezca en las diapos como TCD4 se refiere al linfocito T helper. Así que yo cuando vaya hablando lo voy a ir mencionando siempre como T helper, ¿ya? Pero esto pasa por la traducción que hay al español. Eso es algo, siempre ocurren estos problemas cuando uno traduce cosas del inglés al español, ¿ya? Pero para efecto de nuestra prueba yo me voy a ir asegurando de que todas las alternativas, todas las preguntas que tengan que ver con esto, digan T helper, ¿ya? Porque hay colegas que les gusta trabajar más las cosas en español, otros mantener los conceptos en inglés. Ahí siempre hay algunas diferencias, ¿ya? Pero para que no se confundan, en esta clase yo les voy a ir hablando siempre de linfocitos T helper, ¿ya? Y todo lo que está escrito está haciendo alusión a los linfocitos T helper, ¿ya? Para que cuidado con eso, no se vayan a confundir. Y después cuando revisen el audio de la clase, tengan harto ojo con eso, ¿ya? Entonces el virus ataca a los linfocitos
T-helper. ¿Y cómo hace esto? Y aquí nosotros comenzamos a analizar varias etapas que son comunes para casi todos los virus, siguen esta misma lógica. Primero debe haber una etapa de fijación. Primero tiene que haber una etapa de reconocimiento entre el virus y la célula objetivo. Por eso yo al principio les hablaba de estos receptores de membrana. Son absolutamente esenciales para que ocurra este reconocimiento. Entonces el virus del VIH reconoce el receptor CD4, que son derivados del complejo mayor de histocompatibilidad que nosotros vimos en la clase pasada. Entonces, de esta manera el virus sabe a quién tiene que atacar, esta es la manera en que ellos se reconocen. Y aquí algo interesante que se ha encontrado es que hay algunos, especialmente en algunos sectores de África, hay grupos de personas, por zonas regionales, que tienen unas mutaciones en estos receptores de CD4. Entonces, ¿qué es lo que han encontrado ellos? Que son más resistentes a la infección por VIH. Y eso es porque este proceso de reconocimiento y fijación se ve entorpecido debido a estas mutaciones. Por lo tanto, hay varias investigaciones que se están llevando a cabo en relación a este aspecto, en relación a los receptores que tenemos en nuestros linfocitos TH. Entonces, una vez que ocurre la fijación, una vez que ha ocurrido este reconocimiento, luego viene la segunda etapa, que es fusión, donde los péptidos de la envoltura vírica se fusionan con la membrana del linfocito T-helper, y ya con esto todo el contenido del virus es liberado al interior del citoplasma de nuestros linfocitos. Entonces aquí se está liberando el ARN del virus del VIH junto con algunas enzimas que él va a necesitar. Inmediatamente, al ocurrir esta liberación del material genético, comienza a trabajar la transcriptasa reversa, convirtiendo nuestro ARN, empieza a realizar copias de ADN del virus del VIH, y una vez que se sintetiza el ADN del virus, este va a viajar hacia el interior del núcleo, y en esta cuarta etapa es donde ocurre algo verdaderamente notable, porque el virus no solo es difícil de trabajar, o difícil como conceptualmente, por la presencia de esta transcriptasa reversa, sino que también tiene unas proteínas que son llamadas integrasas. ¿Y qué es lo que hacen estas integrasas? Estas integrasas van a combinar, van a unir el material genético del virus con la información genética del linfocito TH. Entonces lo que está pasando acá es prácticamente uno está formando un mutante, y es esto lo que da la gran variabilidad genética del virus, y es por eso que nosotros no podemos encontrar una cura efectiva. Con efectiva me refiero a nivel mundial, para que todos puedan ser tratados contra el VIH, y es que esta integración que hay en el material genético va a permitir que la generación subsiguiente del virus conozca o tenga conocimiento de toda la información genética que está contenida en este linfocito TH. ¿Y qué es lo que tienen de especial los linfocitos TH? Es que ellos tienen toda nuestra información genética respecto a nuestros mecanismos de defensa. Entonces el virus, cada vez que contagia, cada vez que avanza una generación, está adquiriendo más conocimiento, por lo tanto se está haciendo más resistente. Entonces, en términos de generar una vacuna que sea universal, eso va a ser probablemente imposible, ya que nosotros tenemos una gran diversidad regional, y esto se ve reflejado también en las enfermedades que nosotros sufrimos, porque nosotros acá en Chile estamos bastante protegidos de varias enfermedades. El desierto de Atacama y la cordillera nos protege de nuestros vecinos en términos del clima. Por ejemplo, Brasil, Colombia tienen ese clima tropical, por lo tanto ellos están expuestos a enfermedades distintas, a enfermedades que nosotros no conocemos. Y eso, si lo llevamos a nivel global, te da una variabilidad tremendamente enorme. Entonces, eso es lo que hace tan difícil el tratamiento del VIH, y es esta integración del material genético lo que complica aún más, porque todo esto nos va dando una variabilidad enorme. Entonces las vacunas que se han hecho o algunos medicamentos están actuando contra algunos grupos. Hay algunas que funcionan muy bien en África, pero que no funcionan en ninguna otra parte del mundo.
¿Por qué? Porque los linfocitos TH en términos de material genético son diferentes. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a enfermedades totalmente distintas. O sea, unos que pueden prevenir, pero no mucho, no son 100% efectivos, ni siquiera se acercan al 100%. Entonces, más que nada, claro, pero de todas maneras esto va a ocurrir igual. No hay un medicamento que sea 100% efectivo contra el VIH. No existe una vacuna que uno diga, te suministro una vacuna y con eso quedas 100% inmune. No son como las vacunas contra la influenza que te van a proteger bastante bien. Contra esto no hay, y probablemente no se va a encontrar nunca por esta variabilidad, esta alta variabilidad genética que él tiene. Entonces eso impide mucho su estudio. ¿Ya? Respecto, no es parecido al COVID-19, a la familia de los coronavirus, no es tanto porque el mecanismo de acción y esta de transmisión también es distinto. Nosotros al final de la clase vamos a hablar un poco sobre eso. ¿Ya? Pero este es un gran problema. Esto es lo que genera, y de hecho, cuando uno habla de virus, hay dos miedos muy grandes que tienen la gente que se enfrenta a esto, que particularmente el control de enfermedades, que es una división de la Organización Mundial de la Salud, junto con gobiernos de países desarrollados, y con países desarrollados me refiero a Japón, a Corea del Sur, a Canadá, Alemania, Estados Unidos, antes de Trump, estaba en esa categoría, donde uno de los miedos es que los virus o que alguna pandemia que nosotros podamos sufrir consista en esto, en un virus con alta variabilidad genética y que no nos impida encontrar alguna vacuna. Y la segunda parte es que sea muy fácil transmitir. Y es lo que cumple nuestro coronavirus. Es muy fácil de propagar. ¿Ya? Claro, en eso van a disminuir un poco. En eso van a actuar algunos medicamentos. ¿Ya? Entonces, una vez que ocurre esto, una vez que ocurre esta integración, comienza la replicación del material genético, comienza la etapa de multiplicación y también la síntesis de proteínas que va a necesitar el virus. Y ya cuando esto se va sintetizando, ocurre la división, donde nosotros ya comenzamos a preparar el nuevo virus. Recordemos que hay proteínas que van a actuar como receptores de membrana y también otras proteínas que van a formar parte de esta cápside. Entonces, en la siguiente etapa ocurre el ensamblaje y la migración, que ocurre el ensamblaje de nuevas partículas virales que contienen todo el material genético, y esto es lo que yo al principio les decía que corresponde al concepto de virión. ¿Qué es el virión? Es una partícula viral completa que es altamente infecciosa. A esto corresponde. Cuando yo estoy produciendo un nuevo virus, ahí yo estoy acuñando el concepto de virión. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver la evolución de la infección por VIH? Nosotros sabemos que ataca específicamente a los linfocitos T helper, por eso nosotros, en base al conteo de ellos, podemos llevar un registro del avance. Entonces, antes de la infección, nosotros tenemos una cantidad normal de linfocitos TH, no me acuerdo el número, no me acuerdo cuál es la concentración normal. Pero con el paso del tiempo, una vez que ha ocurrido la infección, Profe, semanas, meses y años, dime, es la cantidad de glóbulos blancos normales por milímetro cúbico, creo que sí, son como sobre 1500. ¿sobre 1500? Mm. Ah, Se ya, considera entonces, alguien que tiene SIDA cuando tiene menos de 200 glóbulos sí, blancos sí, por milímetro cúbico. claro, sí, eso sí lo sé, no, verdad, el número de inicio. ¿Ya? Pero claro, es una caída bastante enorme. Entonces, esa caída se va dando con algunas semanas, meses en las primeras etapas, hasta esto va avanzando progresivamente a través de los años hasta que se alcanza la condición de SIDA, donde el conteo de linfocitos T helper es menor, y esos son los 200 por milímetro cúbico. ¿Ya?
Entonces, en esta evolución clínica de la enfermedad, nosotros tenemos 3 fases. El primero es la fase aguda, que se manifiesta relativamente rápido, en un lapso de 2 o 4 semanas, donde ya comienza a desarrollar algunos síntomas, que son particularmente relacionados con la gripe, y eso, cuando hablamos de gripe, eso incluye la fiebre, el dolor de cabeza y algunas erupciones cutáneas, y es donde el virus se está reproduciendo rápidamente. Luego de esto, una vez que ha ocurrido esta primera fase, viene la fase crónica, que es generalmente asintomática y es porque la replicación viral ha disminuido. Y si esto no tiene tratamiento, con el transcurso de los años va a llegar inevitablemente al síndrome de SIDA, donde ahí es cuando el diagnóstico de linfocitos llega a ser, como dijeron recién, menor a 200 por milímetro cúbico. Y ahí es donde se comienza la fase más grave y donde uno queda totalmente expuesto a cualquier tipo de enfermedad y o cáncer. Entonces, ¿cómo esto se puede confirmar? ¿En qué consisten las pruebas? Una de ellas son las técnicas de PCR, esas técnicas están encargadas de reconocer el material genético. También tenemos las técnicas de Western blot, que son encargadas de diferenciar o de reconocer algunas proteínas, especialmente algunos anticuerpos. Y lo más importante en relación a esta enfermedad es que no hay cura, ¿sí? Pero sí tenemos tratamientos que disminuyen la cantidad del virus, pero no lo logran erradicar. Entonces, estos fármacos están encargados en parte, de evitar, interrumpir el ciclo de replicación del virus del VIH. Por lo tanto, hay algunos que pueden actuar sobre la transcriptasa reversa, detener ese proceso. Algunos inhibidores de proteasas también se han utilizado. Inhibidores de integrasa también, como nosotros vimos anteriormente en la primera parte del periodo de fijación, también se han estudiado bastante, pero dada esta gran variabilidad genética que tiene el virus, hace que sea verdaderamente difícil encontrar algún fármaco, alguna droga que sea capaz de detener totalmente el virus. Entonces eso es algo bien importante. Y dada la dificultad que esto tiene para lograr un buen tratamiento, es también el costo que todos estos tratamientos tienen. No es solo porque uno tiende a creer que las farmacias son tremendamente usureras, sino que también tiene que estar en cuenta toda la investigación que se ha llevado atrás. Para que sea indetectable, eso ocurre cuando recién se ha contagiado. Y es porque, espera, creo que esto está anotado. Porque en el primer examen, si el contagio en relación al primer examen fue muy reciente, puede que dé negativo. Claro, cuando aún es asintomática, eso en las primeras semanas. Ahí el examen del VIH debido a que hay muy poco, no hay anticuerpos que puedan reconocer los exámenes. Entonces ahí uno el examen puede dar negativo. Entonces por eso que se hace más de uno, ¿ya? Eh, puede que, puede que sean asintomáticos, puede que eso les demore un poco en expresar algunos síntomas clásicos, que eso se pase del periodo estándar, pero de que van a contagiar tremendamente. ¿Ya? Eso sí va a ocurrir. Siempre y en cualquier enfermedad, uno tiene un rango cuando empiezan a aparecer los síntomas, y eso no es algo que se cumple al 100%. No es que, como sale acá en la siguiente, no es que si son 2 a 4 semanas la etapa inicial, no es que para todos sean 2 o 4 semanas, sino que eso puede variar. Todo esto tiene una gran variación. Pero puede que alguien sea asintomático y puede que la persona no tenga idea que está contagiado, pero él va a ser altamente contagioso. Y eso no. Cuidado cuidado con eso, ¿no? Una cosa son los síntomas y otra cosa es si alguien puede ser muy infeccioso. En cuanto tiene la enfermedad, ya va a ser infeccioso y no hay nada que lo detenga. Hay fármacos que pueden
hacer que eso sea un poco más lento, pero el virus está. Y si el virus está, puede ser contagioso. Así que cuidado con eso, ¿ya? Entonces, ahora nosotros vamos a hablar un poco sobre herpevirus. Aquí cambiamos un poco la categoría de virus en la cual nosotros estamos trabajando. Cuando hablamos del virus del herpes, tenemos 8 tipos, por eso es que se nombra desde el virus del herpes tipo 1 a tipo 2. Esta es una categoría de virus que puede vivir con nosotros una vez que nos contagiamos, va a estar con nosotros toda la vida. Podemos vivir tranquilamente con algunos de estos, de las variantes del virus del herpes. Para esto sí nosotros tenemos muy buenos tratamientos que están encargados, que actúan en colaboración con enzimas como la timidina quinasa. Entonces vamos a hablar de algunos ejemplos sobre el virus del herpes, especialmente el tipo 1 y 2, pero hay una característica notable que tienen estos virus del herpes, y es que pueden vivir con nosotros, o sea, de hecho van a vivir con nosotros una vez que nos contagiamos, van a vivir con nosotros toda la vida, pero siempre va a haber, va a haber ciclos. Va a tener periodos de latencia y va a tener periodos de reactivación, donde esos periodos pueden ser desde algunos meses, años o incluso décadas. Entonces, una vez que nosotros nos infectamos, tenemos nuestra infección primaria por el virus del herpes, en esa primera etapa, que generalmente asintomática, va a haber una gran replicación viral y uno puede ser altamente infeccioso. Luego de esto ocurre un periodo de latencia donde el virus permanece en las células blanco. Típicamente no hay manifestación clínica de la enfermedad. Y luego de esto viene un periodo de reactivación. Y eso va ocurriendo periódicamente en base principalmente a alguna disminución de nuestro sistema inmune. Ahí es cuando hace la aparición y el ciclo comienza nuevamente. Hay replicación viral, el paciente es altamente infeccioso, hasta que después entra de nuevo en un periodo de latencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de herpevirus, tenemos dos tipos principales, son los que más están diseminados. Tenemos el virus del herpes simple tipo 1 y tipo 2, donde el tipo 1 infecta mayoritariamente la mucosa bucal, entonces ya es específico y va a actuar solo en una zona. Y también el virus del herpes tipo 2, que infecta mayoritariamente la mucosa genital. Entonces, debido a que estos dos tipos de virus son distintos, son dos categorías diferentes, no hay una relación entre ellos, no hay una relación de causalidad, y eso significa que un paciente que está contagiado con un virus del herpes simple tipo 1 no va a desarrollar el tipo 2, porque son dos cepas totalmente distintas. Lo que sí puede ocurrir es que dependiendo del sistema inmune que tenga la defensa, especialmente si es una persona que está inmunodeprimida, puede ser origen para enfermedades mayores. Puede ser un punto de entrada, un punto de inicio para enfermedades un poco más complicadas. Y en términos de tratamiento, esto se puede tratar bastante bien por el aciclovir, el famoso aciclovir. No sé si alguno de ustedes ha tenido que ocupar aciclovir cuando salen esas cosas en la boca, en los labios, o cerca en la piel. ¿Alguno ha tenido que ocupar aciclovirus? O sea, aciclovir, perdón. Eso, sí, para eso sirve bastante bien. Entonces, ¿qué es lo que hace el aciclovir? El aciclovir está inhibiendo la replicación viral. ¿Y cómo hace esto? La manera en que este medicamento va a actuar es que el aciclovir, si vemos la estructura química, es muy parecida a la guanina. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esto? Una vez que el virus se va replicando, está replicando su material genético, cuando va a colocar una de estas bases nitrogenadas, al haber aciclovir, va a colocar una de estas moléculas de aciclovir. ¿Y qué es lo que pasa? Una vez que coloca esta molécula de aciclovir, corta el proceso de replicación. Entonces la cadena que está replicando no puede seguir creciendo. Entonces, eso es lo que hacen la mayoría de los medicamentos que tienen que ver con inhibir la replicación viral. Yo escojo alguna de sus bases nitrogenadas. ¿Y por qué yo escojo alguna? Porque, por ejemplo, en este caso particular, todos los virus del herpes tienen un alto contenido de guanina. Entonces yo voy a colocar un análogo a la guanina que tenga una estructura levemente diferente. Y cuando esto es levemente diferente,
me va a impedir la replicación viral, ya que cuando va creciendo la cadena, si yo coloco algo distinto que va a interrumpir toda esta estructura, la replicación se detiene completamente, ¿ya? Así que ese es el mecanismo de acción que tiene el aciclovir. Entonces también tenemos variantes, especialmente el herpevirus tipo 3, que también está bien diseminado en la población mundial, no es algo raro. Y esto lo que causa es la varicela o la peste cristal también. También tiene relación con el herpes zóster, y aquí es un poco complicado porque el virus se está alojando en nervios periféricos. Entonces, hay manifestación no solo por la infección o por la infección en la piel, sino que también en individuos que son inmunodeprimidos puede causar parálisis motora. Entonces, ya hablando en términos generales, cualquier enfermedad puede ser bastante peligrosa cuando se trata de pacientes inmunodeprimidos. Ahí es cuando en general todo tipo de infecciones virales va a actuar de manera bastante agresiva, ¿ya? Entonces aquí nosotros tenemos ejemplos del herpevirus, un tipo de virus que una vez que nosotros nos contagiamos, los vamos a tener toda la vida. El aciclovir nos va a ayudar mucho a detener el ciclo de replicación del virus, pero nosotros no lo podemos erradicar al 100%, ni tampoco tiene una consecuencia grave en nuestra vida. Uno puede seguir teniendo una vida totalmente normal. Y también, y acá nosotros cambiamos y pasamos a otro tipo de virus, donde nosotros vamos a hablar sobre el virus de la influenza. Los virus de la influenza son, son estacionales. Nosotros siempre sabemos que en invierno vamos a tener algún rebrote del virus de la influenza, y por eso hay planes gubernamentales de vacunación contra ella. Y en realidad nosotros nos podemos preparar bastante bien porque generalmente el virus de la influenza va a atacar en el hemisferio norte, y después, cuando cambiamos de estación, nosotros ya tenemos una noción de cómo va a venir, ¿ya? Sobre cómo va a actuar el virus de la influenza. Entonces tenemos varios tipos de virus de la influenza, y el virus de la influenza, eso también es conocido como la condición de gripe. Entonces cuando nosotros hablamos de gripe, cuando alguien tiene gripe, es porque tiene influenza. Entonces, nosotros conocemos bastante sobre la influenza porque la influenza o los virus de la gripe nos han atacado varias veces en el transcurso de la humanidad. La última vez que la influenza nos golpeó tremendamente fue la famosa gripe española, que sucedió cerca del final de la Segunda Guerra, perdón, de la Primera Guerra Mundial, donde, según las estimaciones, murieron entre 50 y 100 millones de personas. Y eso no es tanto en el mundo, en realidad es la gente que murió en Europa. Entonces, un número tremendamente alto. De hecho, murió más gente por la gripe española que por la Primera Guerra Mundial. Entonces, nosotros hemos estudiado bastante el virus de la influenza, por eso tenemos muy buenos medicamentos contra ellos. Creo que la última variación importante que hubo fue un brote de gripe aviar en China. O sea, la peste negra. No, pero la peste negra es por la peste bubónica. Eso no es influenza, eso es otra cosa. No me acuerdo bien cuál es. Pero no, pero es distinto. No es influenza. Eso es otra cosa, no me puedo acordar bien. Pero no, la peste bubónica está bien controlada porque es tremendamente letal. De hecho, ahora último, como estamos bajo una pandemia, se ha hablado de algunos rebrotes que hay de peste negra. De la peste bubónica hay uno que apareció en Mongolia y otro en Estados Unidos. En Estados Unidos por una ardilla que apareció en no sé dónde. Pero son casos que aparecen. Es por las vacunas, porque nosotros, o sea, ¿por qué un virus que en los años 20 a nosotros no nos hace nada? Uno, porque tenemos vacunación y nosotros nos podemos proteger, y también porque se va desarrollando inmunidad. Recordemos que la inmunidad se va traspasando generación tras generación, parte por el periodo de lactancia y por desarrollo embrionario.
Entonces nosotros nos podemos defender contra algunas enfermedades, como algunas variantes de la influenza. El problema es cuando estos cambian, cuando hay mutaciones de estos, ahí es cuando hay que tener mucho cuidado, porque todo sobre las versiones anteriores, con versiones anteriores hablemos de 2019 hacia abajo, nosotros ya sabemos bien, y como se ha estudiado bastante, en particular con la influenza, tenemos varios medicamentos, sabemos muy bien. El problema es cuando aparece una nueva versión. Ahí es cuando esto se complica un poco. Y eso fue lo que pasó también en China, con un brote de gripe aviar. No sé si se acuerdan sobre eso, que apareció en China, tener bastante bien. Entonces, el problema era que las aves empezaron a transmitir el virus, y como sabemos, las aves son migratorias. Entonces, una enfermedad que aparecía en China podía llegar a cualquier parte del mundo. Entonces, ellos en ese aspecto hicieron un súper buen control y no llegó a tanto. Entonces, la gente que estudia virología, la gente que estudia a nivel médico, es súper consciente de las mutaciones que tienen los virus y por eso que los van estudiando van de la mano, van siempre haciendo estudios y viendo todas las variaciones que ellos tienen y haciendo control. Y eso es control de la población, control a nosotros sobre cómo ha respondido cada país en relación a algún brote de la influenza. Y también otra cosa bien importante, que hacen control sobre los animales que nosotros consumimos o los animales de origen doméstico, porque las enfermedades no aparecen a nosotros, ser humano, porque sí, no es porque apareció de repente, sino que hay algún animal, típicamente un animal silvestre, que origina la enfermedad. Y a partir de ese animal silvestre se comienza a propagar, ¿ya? Entonces, más rato les voy a hablar un poco de eso también, cuando llegue la parte de coronavirus. Ahí también les puedo hablar un poco sobre eso, sobre cómo ocurre la transmisión y cómo va ocurriendo el estudio para determinar el causante. Entonces nosotros en términos de virus de la influenza nos defendemos bastante bien, y es una enfermedad estacional que nosotros conocemos y que tenemos bastante buenos medicamentos, pero aquí hay algo importante y hay que hacer una distinción donde suele haber mucha confusión. Entonces por lo tanto esta es una parte altamente preguntable en pruebas, y es que se confunde mucho el resfrío común con la condición de gripe. Y cuando hablamos de gripe es por el virus de la influenza, pero son dos cosas distintas. ¿Por qué? Porque están producidos por virus distintos. Cuando nosotros hablamos del resfrío común, estamos hablando que es provocado por un rinovirus. Pero la condición de influenza, condición de gripe, eso ya es distinto, ¿ya? Entonces también es distinto en los síntomas que nosotros tenemos. Entonces un síntoma común del resfrío común es en nuestra nariz, que tenemos harta descarga, tenemos harto moco, todo eso que nos molesta mucho. Tenemos también dolor de garganta, eso también es bien común y son los síntomas clásicos del resfrío. Todos nos hemos resfriado, sí, conocemos bien los síntomas, pero cuando nosotros hablamos de influenza, los síntomas son totalmente distintos, especialmente porque hay desarrollo de fiebre. Eso es bastante común. También esto va acompañado de dolor de cabeza y lo que se conoce como malestar general, que el malestar general es cuando tienes ese dolor de pecho, un poco de dolor de estómago y te duelen las piernas, incluso te cuesta un poco estar en pie. Entonces los síntomas son totalmente distintos y eso es porque están causados por virus diferentes. Entonces el resfrío común es por lejos la enfermedad que más se da en invierno, y la influenza es mucho menor. Es bastante peligrosa, pero en términos numéricos es bastante menos que el resfrío común, ¿ya? Entonces nosotros nos podemos defender bastante bien contra la influenza porque tenemos vacunas, tenemos una serie de vacunas que funcionan bastante bien, y también hay drogas que son antivirales, y estas drogas, voy a cambiar acá porque se ve como el forro esta imagen. Esos antivirales van a actuar principalmente en esta primera etapa, donde la función es prevenir la liberación del material genético del virus, del material genético que infectó a esta célula. Otros antivirales están, y como ya vimos en los casos anteriores, están encargados de impedir la replicación, y también hay otros que están encargados de detener este proceso de ensamblaje. Entonces, de esa manera, estos pueden actuar
bastante bien, ¿ya? Entonces, ya hablando del virus de la influenza, que es un virus estacional que nosotros conocemos bastante y que nos ha golpeado muchas veces, responsable de varias pandemias a nivel mundial en el pasado, aquí nosotros entramos a otra categoría de virus, que es el virus del papiloma humano. Esto es un virus, entramos nuevamente en una categoría de virus que son bastante peligrosos. ¿Por qué? Porque este tipo de virus tiene la característica de ser del tipo de virus que causan cáncer. Entonces, cuando hablamos del virus del papiloma humano, es una familia tremendamente grande, se conocen alrededor de 200 tipos de virus del papiloma humano. Está bastante bien diseminado en la población mundial, se estima que hay alrededor de casos confirmados, si solo hablamos de casos confirmados, son alrededor de 800 millones de personas, por lo tanto la cifra es totalmente enorme. Y este virus es el responsable de causar las verrugas y, más importante, el cáncer cervicuterino. Específicamente, el virus del papiloma tipo 16 es el responsable del cáncer cervicuterino. Entonces, cuando una paciente es diagnosticada con cáncer cervicuterino, el 99% de ellas es por culpa del virus del papiloma humano. Entonces, él es el responsable prácticamente en el 100% de los casos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este caso cuando ocurre la infección? Esto es una infección, un progreso de la enfermedad desde la etapa inicial hasta la formación del carcinoma, que toma años o incluso décadas, por eso es muy difícil en los síntomas porque toma mucho tiempo. Entonces, una vez que el virus infecta alguno de estos tejidos, y eso ocurre principalmente porque hay una serie de proteínas que van a ayudar a este reconocimiento celular, que son proteínas tipo L1 y L2. Entonces aquí ocurre el reconocimiento celular y luego de esto el virus puede invadir el tejido, y una vez que invade el tejido, recordemos que como todos los virus se adueña de la maquinaria proteica de la célula que está atacando, y esto permite que comience a replicar células cancerígenas, perdón, y eso con el tiempo va a terminar formando un carcinoma. Entonces, esto es complicado porque pueden pasar incluso décadas hasta que aparezcan recién los primeros síntomas y así diagnosticar la enfermedad. Pero para esto sí hay vacunas que son tetravalentes y bivalentes en relación a los tipos de papiloma humano que ellos pueden atacar. Las dos indudablemente son contra el tipo 16, que es responsable del cáncer cervicuterino. Me parece que ya ahora en Chile hay un programa de vacunación a nivel general contra el virus del papiloma humano. Y lo que hacen especialmente, el mecanismo de acción que tienen, es generar una respuesta inmune humoral contra la proteína L1 de la cápside del virus, que recordemos que es esa proteína la que permite el reconocimiento. Entonces, si yo corto esa proteína, no hay reconocimiento y el virus no puede ingresar a la célula que está atacando, a las células endoteliales. ¿Bien? Entonces, esto es un ejemplo de un virus que es bastante agresivo, y virus que también pueden producir cáncer. Con pueden es básicamente el 100%. ¿Ya? ¿Tienen dudas hasta ahora? ¿Vamos bien? Antes de entrar a esta última parte. Entonces ahora vamos a hablar un poco de coronavirus, ya que es el responsable de la pandemia que nosotros estamos sufriendo ahora. Entonces el virus del coronavirus, de partida la familia del coronavirus nosotros ya la conocemos hace mucho tiempo, ya se ha descrito desde los años 70. Entonces nosotros ya tenemos información, ya sabemos harto sobre coronavirus, pero específicamente nosotros hemos sido atacados por el COVID-19, que es una variante del virus del SARS, que se originó cerca de noviembre y diciembre en la ciudad de Wuhan. ¿Y qué características particulares tiene este virus? Por qué es distinto a todos los otros que ya hemos pasado anteriormente?
Uno de ellos, o por qué es tan contagioso, porque es por vía aérea. En general, todo lo que tiene que ver con contagio por vías aéreas es mucho más rápido que los otros tipos. Tiene obviamente su adhesión a las células del epitelio respiratorio, pero lo más importante es el periodo de incubación que tiene. Y ese es cuando uno habla de virus o de pandemias, es uno de los grandes miedos que uno tiene, que el periodo de incubación sea alto. Incluso no es solo 4 o 7 días, sino que se ha dado en varias semanas. ¿Y qué significa eso? Que una persona que ha sido contagiada con coronavirus pueden pasar 1 o 2 semanas sin que desarrolle los síntomas. Y en esas 2 semanas, en todos esos días, una persona se puede mover por muchos lugares. Y eso es lo que pasó especialmente en este caso. Que los que lograron salir de la ciudad de Wuhan, o que justo en este caso fue en una festividad que ellos tenían. Entonces toda la gente que trabajaba en las grandes ciudades chinas se fue al interior, donde está la ciudad de Wuhan, comenzaron los contagios, acabó la festividad y todos comenzaron a irse a las ciudades importantes que tiene China. Y una vez que estaban en esa ciudad importante, obviamente empezaron a tomar aviones, empezaron a viajar a través del mundo y eso comenzó a esparcir la enfermedad. Entonces, pese al férreo bloqueo que tuvo China, de todas maneras esto logró esparcirse igual, hubo harta diseminación y ahí es donde llegó Italia. Y una vez que llegó Italia, jodimos todo. Ahí es cuando ya se descontroló totalmente. Entonces, cuando nosotros hablamos de coronavirus, no es algo desconocido, aunque sí lo hacían ver en todas las noticias, que era un virus que uno no tenía idea de dónde salió, pero sí lo conocían, específicamente porque viene del virus del SARS, y el SARS ya había atacado una región de Asia, especialmente en Corea del Sur y, y Rusia. Entonces, por eso que los coreanos se defendieron bastante bien, porque ellos ya habían pasado por una versión anterior del coronavirus y ya los había golpeado bastante. Entonces ellos ya aprendieron la lección y tenían un buen plan en caso de que apareciera una variante. Entonces ellos ya sabían que en algún momento iba a aparecer una nueva variante del virus del SARS. Por eso es que ellos estaban estudiando bastante y hay muchas publicaciones en relación a esto hasta su aparición en China. Entonces, cosas que ya se sabían de coronavirus es cuáles son los animales silvestres que pueden tener esta enfermedad. Dentro de ellos están los murciélagos y los ratones. Entonces también cuando dijeron que habían descubierto que un murciélago era el responsable del origen en Wuhan, tampoco fue una gran noticia porque eso también ya se sabía hace 50 años. Hace 50 años ya habían visto que los murciélagos contenían coronavirus o podían transmitirlo, al igual que los ratones. Entonces aquí viene un punto bien importante, que es cuando surge alguna enfermedad, generalmente hay transmisión entre animales, hay una transmisión entre especies. Entonces eso es algo que nosotros podemos controlar bastante bien y que podemos ir siguiendo, y es por eso que las pandemias no nos azotan tanto, es porque nosotros tenemos un buen control. Entonces típicamente comienzan con un animal silvestre con el cual nosotros no tenemos contacto, o sea, excepto los ratones, que nosotros sí tenemos mucho contacto con ratones, pero los murciélagos no es algo tan que nosotros tenemos estrecho contacto, excepto en Asia, porque ellos se comen todo lo que es de origen silvestre. Pero estos animales que son de origen silvestre pueden contagiar a un animal con el cual nosotros sí tenemos contacto. ¿Y cuáles animales pueden ser eso? Pueden ser nuestras mascotas, pueden ser animales endémicos de alguna zona geográfica que nosotros ocupemos mucho, y también los animales con los cuales nosotros nos alimentamos, como las vacas, los cerdos o las gallinas. Entonces, eso es lo que típicamente se va estudiando, y los centros de investigación en relación a enfermedades, siempre lo que van haciendo es controlar a nosotros para saber qué enfermedades tenemos y también a los animales. Y eso es lo que ocurre en las fábricas de procesamiento de carne. Ellos tienen un estricto control sobre las enfermedades que pueden aparecer. Entonces aquí Chile investiga bastante, eso lo hacen mucho las empresas porque nosotros tenemos muchos lugares de producción de carne y también en el sur tenemos la producción de salmón. Entonces hay un estricto control sobre estas enfermedades y están muy atentos sobre la aparición de alguna enfermedad nueva. Obviamente eso no sale en las noticias porque sería algo de tremenda alarma,
pero ya en el sur de Chile ha ocurrido, y eso lo sé porque tengo un profesor que yo conozco que es virólogo, trabaja para las empresas en el sur, y ellos lo que ya han detectado es que hay algunos virus que están presentes en salmones, y esos virus ya comenzaron a contagiar gallinas. Entonces, ya aquí en Chile nosotros también tenemos un foco de que puede generar alguna pandemia, entre comillas, porque hay virus que ya se están moviendo, que están saliendo, por ejemplo, de los peces para llegar a las gallinas. Entonces, cuando ocurre ese salto, cuando un virus de una especie pasa a otra, eso significa una alarma, porque eso eventualmente, en algún momento, puede llegar a nosotros y producir alguna enfermedad grave. Pero todo eso se va controlando. Las empresas tienen estricto control, en particular las empresas de alimentos, y eso a nivel mundial, todos siguen los mismos estándares para encontrar alguna enfermedad nueva. Por eso es que cuando hubo ese brote de gripe aviar, se supo con antelación. ¿Por qué? Porque las fábricas que producían, que trabajaban con gallinas, detectaron el virus. Entonces, una vez que ocurre algo así en alguna fábrica, eso prende una alerta a nivel mundial para que todas las empresas tomen alguna medida y empiecen a hacer análisis y ver si solo es algo que apareció en una región o en todos los lugares está apareciendo algo diferente. Entonces, de esa manera se van analizando todo este tipo de enfermedades en relación a su origen. Y eso también nos ayuda porque nos ayuda a nosotros a prevenir que aparezca una nueva enfermedad o que algo nos vaya a atacar. ¿Ya? Entonces, ya hablando y para terminar la clase del día de hoy, hablar un poco sobre cómo el virus nos ataca a nosotros y por qué hay gente que resiste bastante bien y gente que la enfermedad alcanza niveles peligrosos. Y esto va dado principalmente porque, bueno, primero, una vez que nosotros nos contagiamos con el virus, nuestro sistema inmune se da cuenta, sabe que es algo externo y por lo tanto genera una respuesta inmune. Y la respuesta inmune tradicional, como nosotros vimos en la clase pasada, hay alguna respuesta inflamatoria, comienzan a trabajar los macrófagos, comienza a activarse todo lo que tiene que ver con linfocitos. Entonces eso trabaja bastante bien y puede ser eliminado, y eso puede pasar como un resfrío común, donde nuestro sistema inmune está trabajando y de manera conjunta está eliminando los restos del virus. Hay gente que también puede ser asintomática porque su sistema inmune trabaja bastante bien, pero el problema es cuando esto se complica un poco más y tiene que ver con una respuesta inmune descontrolada relacionada principalmente con la inflamación. Eso, por eso que yo en la clase de inmunología yo les decía que nuestro sistema inmune tiene que ser regulado, no tiene que ser una respuesta inmune tremendamente agresiva, porque eso finalmente nos va a terminar haciendo daño a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos casos cuando hay una respuesta inflamatoria descontrolada? Comienza a haber esta respuesta tan agresiva, comienzan a actuar los macrófagos y todo esto comienza a generar desechos. ¿Y qué pasa con esto? Los alvéolos se comienzan a llenar de líquidos, se comienzan a inflamar y eso es mediado por líquidos. También todos estos restos generan problemas y el principal problema a nivel clínico de esta enfermedad es que nuestros pulmones se comienzan a llenar de líquidos, están totalmente obstruidos, por lo tanto nuestra capacidad respiratoria disminuye notablemente. Entonces, ahí es cuando esto requiere tratamiento, requiere hospitalización, y esa es la parte más difícil que tiene este virus. Entonces, chuta, ahí, con eso terminé. Entonces, esto más que nada para mostrar las diferencias que hay en términos de respuesta y cómo esto se acopla a nuestro sistema inmune. Entonces, aquí vemos cómo actúa nuestro sistema inmune en, en su totalidad. Y Y nada, más que nada hablar algunas cosas bien general y cómo se produce la enfermedad. Esto es bastante importante, no muchas veces se menciona. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda sobre la clase del día de hoy? Creo que terminamos antes. ¿Se entendió lo que vimos en esta clase? ¿Sí? ¿Ya? Entonces,
Súper. ¿Ya? Entonces, esta clase es la última que tendremos con materia en relación a nuestra Solemne 1, así que toda la materia que vimos el día de hoy entra en la Solemne 1. ¿Ya? Entonces, en nuestra clase de virología, nosotros vimos varias cosas generales. Chuta. Ah, ahora sí. Entonces, ya resumiendo la clase de hoy, nosotros vimos virología, vimos varios conceptos generales, que más que nada como repaso de algunas cosas que nosotros ya habíamos visto. Sí ahondamos en la clasificación, así que harto ojo con eso para que después estudien. Harto cuidado específicamente con el mecanismo de producción del RNA mensajero, que eso lleva varias complicaciones. No profundizamos más en esto, dado que el curso no tiene un perfil de biología molecular. Probablemente sí en bacterias nosotros ahondemos un poco más, ¿ya? Así que ahí vamos a requerir un poco más de conceptos. Y también nosotros vimos varias enfermedades que están relacionadas con los virus. Así que yo les subí una guía, les había dicho al principio, de que algunos de ustedes se fueron conectando después. Esta clase ya está en PDF, ya se la subí al aula virtual. Y también les subí una guía que es sobre preparación para la Solemne 1. Hagan esa guía. En esa guía son como 30 preguntas, son todas de desarrollo. Entonces, ahí tienen preguntas sobre toda la materia, sobre lo que vimos al principio, desde introducción a la microbiología hasta ahora, que es nuestra clase de virología. ¿Ya? Entonces, vean esa guía, preparen eso súper bien, ya que la clase sí, otra vez, saqué esto. Yo que no. Vamos a ir a nuestro cronograma, acá. Ya, ahora sí. Nosotros el día de hoy vimos virología, el cuestionario ya se lo subí al aula virtual, como les dije recién. Próxima semana es semana libre por el 18 de septiembre, así que próxima semana no tenemos clases. Luego cuando volvamos vamos a tener un repaso para la solemne, entonces donde ahí yo voy a explicar algunas cosas nuevamente y junto con esto vamos a revisar el cuestionario, así que la idea de esto es que el cuestionario ustedes primero lo hayan respondido, ¿ya? Para que en nuestra clase aprovechemos bien el tiempo y veamos todas las dudas que pueden haber surgido de ahí, ¿ya? También para repasar si es que quedó algún punto débil en relación a las clases o cualquier cosa que no hayan entendido, ¿ya? O cualquier cosa que ustedes quieran complementar también a las clases. Eso podemos hacer en nuestra clase de repaso. Y luego viene la Solemne 1. Así que nuestra Solemne 1 es el 1 de octubre. ¿Ya? Ahí ya está la fecha confirmada. ¿Ya? Entonces nosotros siempre vamos a tener antes de cada prueba un cuestionario para preparar esto, que es súper importante tener esa instancia de repaso y que ustedes puedan hacer ejercicios también. Eso va a ayudar bastante en su estudio, ¿ya? Así que si no tienen más dudas, creo que podríamos ver la lista y con eso estaríamos listos por el día de hoy. Así que veamos la asistencia.